Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Pues nada, bienvenidos a la entrega del ciclo Haciendo Historia, que hacemos conjuntamente la Biblioteca Regional y el Archivo General de la Región de Murcia. Y hoy estamos encantados de contar con Carmen Guillén, que muchos de vosotros ya conoceréis, por supuesto. Tengo aquí un pequeño currículum, voy a leer 4 cositas y enseguida os dejo con ella. Estoy en un momento de mi vida que ya ni con gafas ni sin gafas, ¿vale? Esto si necesitas algo de eso, también te puedo ayudar. Exactamente. Bueno, Carmen tiene un currículum muy extenso y, bueno, curricularmente ya digo que pues, ella es diplomada en óptica y luego es graduada en Historia por la Universidad de Murcia. También tiene 2 másteres, no 1 o 2, el de máster de Historia Social Comparada y el máster también del profesorado. En 2018 defendió su tesis sobre el Patronato de Protección a la Mujer, Prostitución, Moralidad e Intervención Estatal durante el franquismo, que tuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude. Esta tesis fue dirigida por la llorada profesora Carmen González y por María Encarna Nicolás, que han hecho una gran escuela de historiadores y historiadoras aquí en la región de Murcia, como sabéis. Y también obtuvo el primer premio a tesis sobre violencia contra la mujer de la Universidad de Murcia. Hablando con Carmen, pues me ha dicho que afortunadamente va en los próximos meses, seguramente de aquí al verano, la vamos a poder ver en librerías. Además con una editorial, ¿puedo decirlo o no? Sí. Sí. No lo sé, quiero decir. No sé si lo tiene ya firmado, no sé si lo tiene firmado. Editorial Crítica, que en el ámbito de la historia contemporánea, pues ya sabéis que es una de las punteras en España. Bueno, los temas de investigación de Carmen, pues son en el ámbito de la historia contemporánea, pues la historia de la mujer y la historia social. Y dentro de este amplio campo, pues también especialmente todo lo referido a la represión femenina durante el franquismo, que es precisamente de lo que nos va a hablar esta tarde. O sea que este tema lo domina perfectamente. Todo lo relacionado con la moralidad pública y la moralidad privada también, porque en estos regímenes totalitarios lo privado y lo público está íntimamente unido. Y hay un afán de controlarlo todo. También ha obtenido el premio Liceum a la mejor científica joven de la región de Murcia en el ámbito de las humanidades. Ella es profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la Facultad de Medicina de Albacete, o sea que está aquí al lado. Y también imparte clase en el máster de Educación y Museos de la Universidad de Murcia. Y bueno, muchas la conoceréis porque su faceta divulgadora es bastante conocida, sobre todo en el ámbito de la televisión. Ha colaborado con un programa que lleva un montón de años, como es La Aventura del Saber, que sigue emitiendo desde los años 90, todas las mañanas en Televisión Española en la 1. Y desde luego la conocéis porque viene colaborando semanalmente en el programa de divulgación histórica El Condensador de Flujo, que se emite en la 2, como sabéis. Ahora me parece que se emite los sábados. Ahora estamos los sábados a las 9, aprovecho para recordar. Los sábados por la noche, ¿vale? Y ella, yo creo que toda la semana aparece, ¿no? Prácticamente. Ya de aquí al final de temporada en todas, o sea que sí. Exacto, ¿vale? Entonces, eso también es muy de agradecer porque quizás una de las cosas en lo que más pecan los historiadores académicos es la divulgación. Y yo creo que eso ese programa le honra porque precisamente son grandes profesionales, pero con un lenguaje cercano a la gente, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Porque si la divulgación se deja en manos
de charlatanes, en fin, y ese tipo de cosas, pues ya sabemos a dónde nos lleva. Y lo último que quería decir, y no menos importante, es que Carmen, pues si lo sabéis, es de aquí de la región de Murcia, de Mazarrón, y supongo que estará encantada de estar esta tarde aquí con nosotros. Estoy feliz. Bueno, pues yo no me enrollo más y os dejo pues con el tema de la conferencia, que me encanta el nombre, La Gran Represión, Mujer, Moral y Franquismo. Después de la charla, por supuesto, habrá un turno de preguntas, o sea que cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Javier. No puedo empezar de otra forma que no sea pues dando las gracias al Archivo General y a la Biblioteca Regional, porque, bueno, por primera vez desde que defendí mi tesis doctoral allá en 2018 y lo venía recordando cuando venía en el coche de Albacete, voy a hablar aquí, en mi tierra. O sea que muchas gracias por dejarme ser por primera vez en mucho tiempo profeta en mi tierra y por darme la oportunidad de hablar delante de muchas caras conocidas y queridas que veo hoy en el público. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarme en una tarde semilluviosa en Murcia, con lo que nos cuesta salir cuando hay esta lluvia, así que gracias. Y me vais a permitir que en este preámbulo de agradecimientos nombre a una persona en especial, a una de esas caras muy conocidas y muy queridas que me acompañan hoy aquí, que hacía mucho tiempo que no veía, que es Encarna Nicolás, ya la ha nombrado Javier. Como ha dicho, ella fue, junto a Carmen González, mi directora de tesis doctoral. El tema del que vengo a hablaros hoy está estrechamente vinculado con el tema de mi tesis doctoral, así que yo no estaría hoy aquí si ella pues no hubiera sido la mejor guía que se puede tener en ese complejo viaje que es siempre hacer una tesis doctoral. Muchas gracias, Encarna. Bueno, y empiezo ya después de estos agradecimientos con la charla de hoy y empiezo con esta imagen que tenéis aquí. Siempre que hablo de represión femenina, siempre que hablo del Patronato de Protección a la Mujer, que son los temas de los que vamos a hablar esta tarde, me gusta empezar con esta imagen. Es una imagen de mujeres que estuvieron en los centros del patronato aproximadamente en los años 50. Ellas siempre me acompañan, siempre vienen conmigo y yo siempre que hablo de estos temas lo hago en forma de homenaje y de reivindicación a su memoria. Reivindicación sobre todo de una represión que muchas veces ha sido olvidada y silenciada. Esa gran represión de la que vamos a hablar hoy. Porque estoy segura que si yo ahora mismo, como profesora, os lanzo una pregunta y os digo que me hagáis una definición de qué fue la represión franquista, no lo voy a hacer, tranquilos, pero si lo hiciera seguramente las respuestas más o menos irían por fusilamiento, cárcel, exilio, depuración de funcionariado. Probablemente cuando pensamos en represión franquista esas son las primeras cuestiones que nos vienen a la cabeza. Y efectivamente, pues esas fueron las manifestaciones más contundentes, más tangibles, incluso más cuantificables en las que se manifestó esa represión franquista. Pero desde luego que hubo otro tipo de represión, quizá menos visible, pero igualmente coercitiva, que si bien afectó al conjunto de la población española, se manifestó de manera específica, de manera simbólica en el colectivo femenino. Me estoy refiriendo a la represión sexual. Y para hablar de represión sexual y de represión moral, lo primero que tenemos que hacer es partir de cómo se entendía, de cómo se había construido la sexualidad de cada género, la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Entonces, para empezar a hablar de esa sexualidad femenina, vamos a remontar a ese modelo de mujer ideal que estableció el franquismo. Una mujer sumisa, abnegada, decente. Un modelo que, desde luego, no se inventa el franquismo. Es una recuperación y una exaltación del modelo tradicional y conservador que ya existía en España y que ligeramente había empezado a quebrantarse con los cambios legislativos de la Segunda República. Pero con la llegada del franquismo, pues de nuevo se instaura y de una forma incluso más férrea ese modelo de mujer sumisa, abnegada y decente, y toda esa construcción de la mujer ideal está estrechamente vinculada con su sexualidad. La sexualidad femenina va a adquirir entonces importancia a 3 niveles: a nivel individual, a nivel matrimonial y a nivel nacional. A nivel individual, como símbolo de pureza, la virginidad va a ser la cualidad más importante que va a tener que tener una mujer durante el periodo franquista, ¿no? Lo que le va a dar esa pureza. A nivel matrimonial, como responsable del placer de su marido. Y lo más importante, a nivel nacional, porque ellas, como diría mi compañera Sofía Rodríguez, se iban a convertir en las parteras de la patria. Su sexualidad va a estar estrechamente vinculada a ese propósito que tiene el franquismo de crecimiento demográfico, y toda su sexualidad se va a enfocar de manera específica únicamente a la reproducción.
Entonces el cuerpo femenino se va a convertir en un espacio de control. Se va a condenar el aborto, se va a condenar el uso de anticonceptivos y, por supuesto, se va a potenciar la natalidad. La sexualidad es fundamental para la construcción de la identidad femenina, pero al mismo tiempo, y casi de manera paradójica, pues se va a negar su instinto, su deseo y su placer sexual. Y se va a negar desde el discurso científico. Os he traído aquí un fragmento de Antonio Vallejo Nájera que dice así: en las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil a la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo. Es el amor lo que la impulsa en más del 60% de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico. Bueno, permitidme que discrepe con Antonio Vallejo Nájera. Discrepo yo y ya discrepaban en la época. Así es como se había construido la sexualidad femenina tradicionalmente. No es un discurso de nuevo, que no se inventa nada el franquismo. Pero es cierto que en ese momento ya se está empezando a configurar la sexología como ciencia, ya se están empezando a hacer estudios, pero ya no solamente a nivel internacional, con los estudios que van a venir de Kinsey, de Master and Johnson, sino que en España ya se ha empezado a estudiar la sexualidad femenina de mano de un personaje que recientemente se ha puesto muy de moda con la película, con Hildegard Rodríguez, ¿no? Seguro que os suena a todos y a todas este personaje, Hildegard, que trabajaba codo con Gregorio Marañón, que trabajaba con los pioneros de la sexología europea de la época. Ya estaba empezando a romper esos mitos de que la mujer no tiene deseo, instinto ni placer sexual. Ya tenemos un poco las líneas generales de cómo se va a entender la sexualidad femenina. Ahora bien, ¿qué pasa con la sexualidad masculina? Pues es completamente distinta. La sexualidad masculina no está solamente reconocida, sino totalmente legitimada. Se entiende que el hombre tiene un impulso sexual irrefrenable y, de hecho, se recomienda a la mujer que cuando se case pues lo haga con un hombre que sea más o menos vivido o experimentado en esa materia. Y además se extienden una serie de estereotipos viriles que están plenamente aceptados durante el franquismo, como el macho ibérico o el don Juan español, ¿no? Algo que incluso, si me permitís, casi que ha permeado hasta nuestros días, ¿no? Si pensamos en el macho ibérico, en el don Juan español, pues a mí lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? El macho ibérico, pues yo lo primero que pienso es en ese vídeo ya que es Historia de España, del Fari diciendo: detesto al hombre blandengue. Claro, es que igual que se construyó un modelo de mujer ideal, también había unos estereotipos de género que debía cumplir el hombre y que tenían que ver con esto que os he puesto aquí, ¿no? Caracteres masculinos: valor, inteligencia, fuerza, seguridad, éxito. Pues hombre, el Fari, evidentemente, pues detestaba al hombre blandengue. Ese sería el estereotipo de macho ibérico, y si pensamos en el don Juan español, pues hombre, a mí lo primero que me viene a la cabeza es Julio Iglesias, una persona que al final como que se le premia socialmente que esté con muchas mujeres. Vale, ya tenemos esa idea de cómo es la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Como veis, hay un desequilibrio bastante acusado. ¿Cómo va la mujer a llegar virgen al matrimonio? ¿Cómo va a tener prácticas sexuales únicamente vinculadas a la reproducción, al hogar y a la familia, y no tiene que hacer solamente prácticas con un objetivo reproductivo? Pues estas dos sexualidades que están completamente desequilibradas se van a equilibrar gracias a una pieza clave del discurso moral franquista, que es la prostituta. La prostituta estaba ir al prostíbulo o opción a los solteros, sino también como válvula de escape para los que estaban casados. Como hemos dicho, la sexualidad femenina estaba como muy encerrada en esa orientación o en ese objetivo reproductivo. Entonces, pues muchas veces lo que vendían las prostitutas eran prácticas sexuales que en principio no se podían permitir dentro del matrimonio, como sodomía, felaciones, masturbación, ¿no? Prácticas sexuales que no tienen una orientación reproductiva. Se calcula que más del 60% de los primeros encuentros sexuales de los hombres en el franquismo fueron con una prostituta. Supongo que estaréis preguntando que si la prostitución entonces estaba legalizada o no en el franquismo, ¿cómo se podía permitir esto? Bueno, pues lo que sucede en el franquismo es que venimos de la Segunda República, de un decreto abolicionista de 30 de junio de 1935. ¿Qué quiere decir esto?
El abolicionismo es una forma muy avanzada para la época de entender la prostitución. Se entiende que la prostituta es una víctima del sistema, entonces se intenta proteger y se penaliza a quien la consume y a quien la promueve. ¿Esto qué significa? Que se penaliza y se criminaliza tanto al cliente como al proxeneta. Entonces llegamos al periodo franquista con ese decreto abolicionista y, como podéis imaginar, en ese proceso de derogación de toda la legislación republicana que tiene lugar durante el franquismo, pues se deroga ese decreto abolicionista. Entonces nos encontramos ante un limbo legal que diga que las prostitutas tienen una serie de derechos con el Estado, pero sí que tienen una serie de obligaciones. Tienen una serie de obligaciones vinculadas con lo sanitario y con lo policial. Están sometidas a registros y a escrutinio de los médicos y de los policías a través de unas cartillas sanitarias y tienen limitados sus movimientos a unas zonas específicas. Se entendía que estas zonas eran como una especie de desagüe social de la ciudad donde canalizar todo lo que el franquismo no quería ver. Para mí, la prostitución es, sin lugar a dudas, la máxima expresión de la doble moral franquista. Es como algo que no quiero que esté, pero que necesito que esté, como una especie de servicio social para proteger a colectivos que se entendían que eran prioritarios, como la mujer ideal, como la familia cristiana y como los propios hombres. Se entendía que era una protección al buen hombre porque, como la represión sexual que el hombre tenía era a través del cuerpo de la mujer, si su mujer no quería tener relaciones antes del matrimonio, si no quería tener ciertas prácticas dentro del matrimonio, si no había prostitutas podía sentir la tentación de la homosexualidad. Entonces, pues ese servicio de la prostitución, digamos que de alguna forma protegía a esos colectivos que se entendían como prioritarios. Pero como veis, las medidas eran bastante abusivas, ¿no? Los controles eran muy abusivos, tanto los sanitarios como los policiales, perdían mucho dinero porque tenían que darle dinero a esos proxenetas, siempre tenían que hacerlo en determinadas zonas de la ciudad. Entonces surgió el fenómeno de la prostitución clandestina. Muchísimas mujeres, sobre todo en el difícil contexto de posguerra, podéis imaginar, estamos en un momento de hambruna, de escasez, muchas se quedaron viudas, huérfanas, no tenían destina, y tenemos un aumento muy significativo de la población prostitucional durante los años de posguerra, pero siempre de manera clandestina. Estas son algunas de las penas que se le daban a las mujeres que decidían ejercer en clandestinidad. Os leo, es una noticia del periódico de La Verdad de Murcia del año 1942. He ordenado la detención y encarcelamiento por 15 días de CMG, soltera, por dedicarse a la prostitución clandestina. Se le impone, además del arresto, una multa de 100 pesetas. Tan pronto como cumpla el arresto, será expulsada de Murcia con cuantas mujeres se dediquen a la prostitución clandestina, sean de la categoría que sean. Bueno, esto era lo que pasaba con las mujeres que decidían ejercer en la clandestinidad. De hecho, eran conocidas popularmente con la etiqueta de quincenarias, ¿no? Porque entraban a la cárcel, estaban 15 días, volvían a salir, ¿no? Y entraban como una especie de círculo. Pero muchas de ellas, ya os digo, se calcula que aproximadamente el 80% de las mujeres que ejercieron la prostitución lo hicieron de forma clandestina. Entonces el Estado tenía un problema, porque había muchas mujeres que estaban ejerciendo de forma clandestina y el aparato de control que tenían para... ¿Se oye bien? ¿Estoy aquí? ¿Sí? Vale. Que el aparato de control que tenían para encerrarlas y redimirlas se estaba viendo completamente desbordado. Así que en el año 1941, y vinculado al Ministerio de Justicia, decidieron crear 2 sistemas de control específico para este tipo de mujeres. Les preocupaba al franquismo principalmente 2 cosas. Primero, el aumento y la cantidad enorme de mujeres que se estaban dedicando a la prostitución clandestina que no podían abarcar en esos centros. Y lo segundo que le preocupaba era que se mezclasen con las presas políticas. De lugares de encierro particulares solamente para este tipo de mujeres cuyo único delito era un delito de tipo moral, vamos a decirlo así. Entonces, hicieron en primer lugar la obra de redención de mujeres caídas y en segundo lugar el patronato de protección a la mujer. ¿Qué diferencias y qué similitudes tienen estos 2 aparatos de control? Como digo, los 2 nacen en paralelo en 1941 y por todo el contexto que acabamos de explicar, ¿no? La obra de redención de mujeres caídas era, en principio, para mujeres mayores de edad
que ejercían la prostitución clandestina y tenía un corte puramente penitenciario. De hecho, esta institución tenía 6 cárceles que se llamaban cárceles de protección a la mujer, que era exactamente lo mismo, solo que para menores de edad, que en ese momento estaba en 25 años, entonces las menores de 25 que ejercían la prostitución en clandestinidad, en principio, iban al patronato y, en principio, también el patronato tenía un corte más preventivo y no tan penitenciario. En principio era más preventivo-asistencial, vamos a decirlo así. Este es en el que me voy a centrar esta tarde, en el Patronato de Protección a la Mujer. Según los estatutos, el objetivo prioritario del patronato era la readaptación social de las menores prostituidas o que se encontrasen en grave peligro de corrupción mediante la aplicación de métodos asistenciales que significasen una verdadera y efectiva protección de la menor. Esto es lo que pone sobre el papel. Insisto, 1941. ¿Qué sucede con el paso de los años en esta institución? Que al final se convierte en una institución de persecución y reeducación de la mujer caída, entendiendo como mujer caída no solamente a la prostituta, sino cualquier mujer que divergiese del estricto patrón que hemos explicado al principio. Cualquier mujer que fuese rebelde, que pensase de una forma disidente en lo político, disidente en lo sexual, que empezase a pensar más allá del ideario franquista, que fuese un problema en su casa, que no hiciera caso a los padres, que saliese mucho con los hijos. Cualquier cosa podía ser motivo de internamiento dentro de los centros del Patronato de Protección a la Mujer. Claro, como veis, es un objetivo bastante amplio. Entonces, vamos a ver un poco la estructura y la organización para ver cómo se llevó a cabo esta persecución total, este control total de la población femenina. La estructura del Patronato de Protección a la Mujer era piramidal. Tenía una Junta Nacional con sede en Madrid, dirigida de forma honorífica por Carmen Polo. Esta Junta Nacional se dividía a su vez en una serie de juntas provinciales. Había una Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en todas las provincias de España y estas a su vez se dividen, que eran más importantes o más peligrosos desde el punto de vista moral, ¿no? Aquí en Murcia, por ejemplo, se consideraba muy peligroso Cartagena, ¿no? Por el puerto, por los marineros, entonces tenían ahí una junta local que era bastante importante. ¿Qué arquitectura física tenía o personal tenía el patronato? ¿Quién configuraba estas juntas? ¿Qué tipo de persona estaba al mando de esta institución? Bueno, el personal de las juntas, como veis, estaba formado por una confluencia de élites sociales y políticas. En todas las juntas provinciales estaba el gobernador civil, el gobernador militar, una representante de sección femenina, una representante de Acción Católica. Había también alguien del Patronato de Redención de Penas del Trabajo, había un policía. Y en algunas provincias, como en Murcia era de las provincias favoritas de la Junta Central, ¿no? Porque teníamos una conducta moral muy buena, probablemente gracias a que teníamos una cosa que se llamaba los agentes del patronato. Los agentes del patronato era gente que solo se dedicaba a pasear por las zonas que se consideraban más peligrosas desde el punto de vista moral, como por ejemplo parques, cines, playas y piscinas en verano, bailes, ¿no? Y entonces ellos simplemente se paseaban y si veían algo, más bien a alguien, a una mujer haciendo algo que consideraban inmoral o indecoroso, entonces emitían una denuncia a la Junta Provincial, que entonces decidía si pasaban al centro con las jóvenes una vez que se emitía esa denuncia. ¿En manos de quién iban a parar? Pues de congregaciones religiosas. El Patronato de Protección a la Mujer no sería nada sin las congregaciones religiosas. Desde el primer momento, desde el año 1941, todas las congregaciones religiosas, principalmente adoratrices y oblatas, pero prácticamente todas, pusieron a disposición de esa causa del patronato toda su arquitectura física y personal. Centros, hogares, refugios, casas, taller, cualquier reformatorio, cualquier edificio. Aquí en Murcia estaban las oblatas y en Cartagena teníamos las adoratrices. Eran las dos principales, pero como digo, prácticamente todas las que había en España pusieron al servicio del patronato todo lo que tenían a nivel de arquitectura y personal. Vale, pues si os parece vamos a hacer un recorrido por lo que le pasaba a una joven una vez que era denunciada al patronato. Lo primero que le pasaba es que la llevaban a un COC, lo que se conocía como Centro de Observación y Clasificación. Este es el del Buen Pastor en Sevilla.
y le hacían 3 tipos de pruebas. Normalmente la primera de ellas era una prueba de tipo ginecológico para ver si eran completas o incompletas. Esto es, si eran vírgenes o no eran vírgenes. Esto era determinante en su expediente. Lo siguiente que hacían era esto que tenéis aquí, que se llamaba el reloj moral. El reloj moral, como veis, es un círculo que está dividido en quesitos y cada uno de los quesitos pues está dividido en una serie de cuadros que corresponden a preguntas. Las religiosas, que eran las que se encargaban de organizar y de sistematizar a la simpatía, a las compañías, inteligencia moral. Entonces, cuando le contestaban, si se acercaban más a los principios morales del régimen, pues se coloreaba el cuadrito en azul, y si se consideraba más inmoral, pues se coloreaba el cuadrito en naranja o en rojo, ¿no? De modo que pues vas viendo los expedientes y de forma muy visual y rápidamente pues sabes si es más o menos peligrosa desde el punto de vista moral. Lo siguiente que hacían era esto que tenéis aquí, es un test de inteligencia, se llama la escala de Terman, y fijaos, esta que os pesa intelectual, esta directamente es imbécil. Os he puesto 3 expedientes, como podría haber traído 30 o 300. Todo esto que veis aquí abajo son categorías psiquiátricas franquistas, o sea, imbécil, oligofrénica, subnormal, subnormal profunda, todo esto era lo que yo habitualmente encontraba en esos expedientes. Lógicamente, estas mujeres, esto corresponde a coeficientes intelectuales bajísimos, o sea, si realmente fueran así, casi que no podrían mantenerse por sí mismas. Entonces, lo que se estaba tratando de hacer era de equiparar una anomalía de tipo moral con una anomalía de tipo intelectual y así justificar el encierro. Estamos hablando de que estas jóvenes entraban a los centros, en principio, sobre el papel, estaban entre 6 meses y 2 años. En muchos casos los expedientes son de 4, de 5, de 6 años, porque al final iban pasando de centro en centro. Entonces, de alguna forma, se trataba de justificar esa anomalía moral con esa anomalía de tipo físico. Vale, ya hemos salido del COC, nos han hecho la prueba ginecológica, nos han hecho el reloj moral y nos han hecho la escala de Terman. ¿Y ahora qué pasa con esa joven que han denunciado? Bueno, pues en función de la nota que sacase, que la monja de turno decidía, pues iban a parar a diferentes tipos de centros. El patronato empezó en 1941 solo con 4 centros y cuando acabó no sabemos la cantidad de centros que había, porque iban incorporándose cada año y había de muchos tipos, pero fue diversificando su función con el paso de los años, con el paso de las décadas. En principio, y así de forma muy general, podemos decir que hubo 3 tipos de centros. Los de corte preventivo, que eran de régimen de semi-internamiento, que las jóvenes, pues podían salir sobre todo como un paso intermedio entre el régimen de internamiento y la salida directamente a la calle. Normalmente iban a parar a centros de corte de rehabilitación y de reeducación, o sea, eran centros de internamiento puro, o sea, a todas luces era una cárcel. Incluso la arquitectura y la disposición, las funciones, era como una cárcel. Había una persona, un vigilante de seguridad en la puerta, había rejas en las ventanas, no podían salir en ningún caso. Los padres muchas veces ni siquiera podían pedir que sus hijas saliesen, cuando en la mayor parte de los expedientes son los propios padres, los propios familiares los que piden que sus hijas entren en los centros, pero les hacían firmar unos documentos y perdían la patria potestad. O sea que a todas luces un régimen penitenciario. Y por último, los centros maternales. Estos seguramente que os suenan bastante porque están vinculados directamente con el robo de bebés, que es algo que en España pues se ha estudiado ampliamente, aunque siempre se estudia como fenómeno aislado, pero a mí siempre me gusta remarcar que estaba dentro de una red mucho más amplia de control y de vigilancia de la moralidad femenina, ¿no? Todos los centros maternales donde dieron lugar estos robos de bebés, el social de la joven que entraba en el patronato. Mirad, como os digo, yo llevo, pues me cuesta decirlo, pero 11 años ya trabajando el tema del patronato, desde que empecé con mi trabajo fin de máster. Y a lo largo de todos estos años he podido consultar muy distintos tipos de expedientes, pero son todos tan arbitrarios como ambiguos. La mayor parte de ellos salen del paso con eso que veis ahí, inmoral, ya está.
pero hay de todo tipo, ¿no? Sale con una pachanga de noche. Bueno, pues al patronato, ¿no? Como digo, es que al final los motivos eran completamente arbitrarios y aleatorios. Pero el perfil en general, hay como dos tipos de perfiles dentro del patronato. Sobre todo en la primera etapa, mujeres abandonadas, pobres, que se habían quedado huérfanas, que venían del ámbito rural, que tenían muy pocos recursos, que su familia no podía cuidarlas, y entonces la mandaba al patronato sin entender bien lo que sucedía dentro de esos centros. Pero sobre todo en la etapa final son más fugadas, rebeldes, mujeres que pensaban de una forma distinta, mujeres que daban problemas en su casa, ¿no? Ese es el perfil más habitual, sobre todo en la etapa final. ¿Qué pasaba dentro de esos centros una vez que estaban ahí? ¿Cómo era la cotidianidad de las jóvenes? Dentro de los centros todo estaba regido por la religión. Como os digo, yo llevo 11 años trabajando el tema del patronato, y cuando empecé pues era prácticamente un páramo desierto. Encarna lo sabe, ¿no? Nos enfrentamos a la nada. Pero en estos 11 años pues se han ido incorporando testimonios de mujeres, y ahora no solamente contamos con la Legión. Oye, mira, Carmen, cuando hablo con ellas, es que yo me levantaba y solamente íbamos a misa, rezábamos el rosario y hacíamos una cosa que se llamaban ejercicios espirituales, que era simplemente estar todas juntas rezando. O sea, la redención a través de la religión. El único camino posible es redimirse a través de la religión. ¿Y qué pasaba con la educación de esas niñas, ¿no? Muchas me decían, es que he perdido unos años fundamentales de mi vida porque me quitaron mi educación, me quitaron mi oportunidad de poder hacer algo. No tenían nada a nivel educativo más allá de lo que ellas entendían que eran trabajos vinculados a la mujer, que eran pues clases de bordado, de costura, ¿no? Todo lo que fuese entendido como algo del ámbito femenino. Y eran trabajos forzados porque al final, lo que yo he trabajado más ampliamente, tenían un convenio con el Corte Inglés. Entonces, todas las manufacturas que hacían las mujeres del patronato luego iban a parar al Corte Inglés. Entonces, ese dinero nunca iba a parar a las internas, siempre iba a parar a las religiosas. Lo que se vendía de los centros del patronato era más bien esto. Estas son unas memorias de la institución. La mayor fuente de información que tenemos del patronato son esas memorias. Eran unos documentos que se publicaban de manera periódica, digamos, a veces cada 2, 3 años, a veces hacían como una edición especial cuando había una década, algo así, ¿no? Y luego a partir de los años 70 ya se fueron publicando de manera anual. Es la principal fuente de información que tenemos. Entonces, os leo un poco lo que creían las familias que iban a tener sus hijas cuando entrasen a esos centros. Todo familiar, grato y en régimen casero. Promesa de cómoda adaptación para las que sienten en primer lugar el abandono de sus familias y necesitan el cuidado ante un peligro próximo y ante una caída que las cerró todas las puertas y marcó un estigma que solo puede borrar la caridad cristiana. Como os digo, la mayor parte de los expedientes vienen por parte de las familias. Primero, porque las familias pensaban que lo que pasaba en el patronato era esto. Y segundo, porque de repente el franquismo consiguió lo máximo que se puede conseguir en control social, y es que la población había asumido tanto el discurso moral del régimen que se habían convertido todos y cada uno de ellos en agentes de control social. Ya no necesitaban un agente del patronato, ya no necesitaban un policía o una celadora que vigilase, es que cada vecino, cada primo, cada tío, cada padre, cada madre estaban controlando el cuerpo, la moralidad y la conducta femenina. Y ante la vergüenza de que pudiesen señalar a tu hija como inmoral, pues entonces la mandabas al patronato y pensabas que estabas haciendo algo bueno porque esto era lo que te vendía. Como os digo, hemos tenido la suerte de que un colectivo de mujeres que ha decidido contar su historia. Entonces contrasta bastante lo que cuentan ellas con lo que cuentan las memorias. Os leo algunos fragmentos de entrevistas para que podamos entender cómo era el día a día de los centros. Entonces a mí me metieron en una celda de castigo. Era una habitación aislada, sin baño, con un lavabo y ya. Ahí estaba sola. A la hora de la comida, la monja te pasaba la comida. A la hora de la cena, te pasaba la comida. No hablabas con nadie, no veías a nadie, no tenías contacto con nadie. Por la noche, cuando ya todas se habían acostado, entonces venía la mujer y te sacaba para que te ducharas. Estuve allí como un mes.
Este es el testimonio de Loli Gómez. Estuvo en 4 centros del patronato diferentes durante varios años. Esto era bastante habitual, ¿no? Las celdas de castigo, solía haber una en cada centro, y las castigaban cuando, bueno, pues intentaban fugarse o le hablaban mal a las monjas o intentaban hacer como una especie de motín, ¿no? Entonces las llevaban a esas celdas de castigo. Y también las maltrataban, digamos, desde el punto de vista psicológico, incluso a veces desde el punto de vista físico. Este es el testimonio de Consuelo García del Cid. Descarriada, tú no sirves para nada, tienes el demonio en el cuerpo, tienes el alma negra. Había una represión brutal, todo era pecado, todo. Éramos descarriadas, pecadoras, sinvergüenzas, a mujeres que eran rebeldes, que eran disidentes desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, moral, sexual. Pues iba a haber formas de resistencia dentro de los centros. Principalmente hubo 2. Cuando he hecho las entrevistas a estas mujeres he identificado principalmente 2 formas que tenían de intentar resistirse a ese control al que estaban sometidas. En primer lugar, las huelgas de hambre. Es prácticamente una constante en todas las entrevistas, muchas de ellas absolutamente desesperadas. Hacían lo único que podían hacer, que eran esas huelgas de hambre para intentar llamar la atención. Casi me muero. Teresa Fernández. Entonces hago una huelga de hambre, empiezo a dejar de comer. Hubo un momento en el que vomité sangre. Testimonio de nuevo de Consuelo. Pero si hay una forma de resistencia por antonomasia dentro de los centros del patronato, son las fugas. Las fugas es increíble, o sea, lo puedes ver en prensa, lo puedes ver, es que no hace falta los testimonios de las mujeres. En la prensa regional aparecen, se ha fugado una chica de un reformatorio, no dicen el patronato, dicen un reformatorio. En las memorias, el principal problema que tenemos son las fugas, necesitamos que nos pongan un vigilante que sea hombre en la puerta. Este es el testimonio de Paca Blanco. Me fugué con otra chica. Llegamos a Torremolinos en autostop y allí conseguí trabajar de gogo. Estaba en busca y captura porque las monjas te denunciaban a la policía y a la Guardia Civil. El delito era escapada y fugada de un reformatorio. Un día me pidieron el carnet y ahí caí. Me trasladaron a Madrid y de ahí a un centro de adoratrices en Zamora. Este era el problema del patronato. Lo primero que hacían era desvincularte de tu entorno afectivo, social y familiar. Cuando te pillaban en un sitio, normalmente te llevaban a otra provincia. Imaginaos que a mí me hubieran denunciado aquí en Murcia. No puedo contactar con nadie, no puedo contactar con mi familia, con mis amigos, con mis primos, con nadie. Entonces intentaban muchas veces fugarse por parejas o fugarse de forma colectiva para intentar poder subsistir. Pero ¿qué sucedía? Que era muy difícil. Imaginaos en la calle, solas, jóvenes, indefensas. Pues al final o acababan prostituyendo o acababan delinquiendo. Y ahí las pillaban y volvían a entrar al centro. Por eso digo que sobre el papel estos encierros eran entre 6 meses y 2 años, pero algunas entraban en una dinámica de entrada y salida constante de diferentes centros. Además, las iban mandando de un centro a otro para que no generasen vínculos entre ellas. Bueno, y la pregunta del millón, ¿esto hasta dónde fue? Yo he dicho el punto de partida, al año 1986. Han pasado 11 años desde que ha acabado la dictadura franquista y estas mujeres viven pues una transición tardía y silenciosa, ¿no? Tardía porque pues el país ya está a ritmo de democracia y silenciosa porque nadie parece prestarles atención. Me acuerdo que cuando hablaba con Consuelo García del Cid haciendo la entrevista, dice, me acuerdo perfectamente cuando se murió Franco, dice, lo vimos en la tele, dice, y yo recogí mis cosas para irme. Y me dijo la monja, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Faltaban todavía 11 años para que acabase el Patronato de Protección a la Mujer. El final fue con esa ley que tenéis ahí de presupuestos del Estado, se le retiraba el presupuesto al patronato porque el patronato estaba financiado evidentemente por el Estado español. Al final la desaparición definitiva llegaría con ese Real Decreto, se iban suprimiendo cada una de las provincias esas juntas provinciales que tenían que pasar sus competencias en materia de mujer a cada comunidad autónoma. Lo fueron transfiriendo de manera paulatina y la última fue la Comunidad Foral de Navarra en 1986. La mayoría fue en el año 1985. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan tarde? ¿Por qué fue tan tarde esta desaparición del patronato? Sobre todo porque ya se sabía. Cuando acaba la dictadura franquista ya empieza a salir en prensa
artículos sobre lo que está sucediendo ahí dentro. Ya hay gente que está denunciando lo que ha pasado en el Patronato de Protección a la Mujer. Esta revista, que tiene un título sin duda elocuente, Patronato de Protección a la Mujer, fábrica de subnormales, es un reportaje que firma la abogada Magda Oranich, que estuvo dentro de los centros. Entonces, cuando acaba la dictadura, decide entrar en uno de esos centros, pide permiso y hace una entrevista a las religiosas que trabajan allí. Os he traído un extracto de la entrevista que le hace a la Madre Superiora y que, bueno, cuenta algo que para ella es normal: titulación ni conocimientos especiales para tratar a estas mujeres. Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra la psicología de estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock. En las primeras entrevistas con ellas me entero de su pasado, aunque algunas mienten, y entonces es preciso reconocerlas ginecológicamente, sobre todo para saber si son o no vírgenes, para saber si han pecado, porque hay mucha diferencia en el trato con unas y con otras. Bueno, como veis, este es un artículo de una revista que tiene un impacto limitado y sobre todo que va dirigido a un sector de la población que todavía no es lo suficientemente contundente como para que tenga lugar, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en esos centros. Pero en ese mismo año, 1977, en El País ya se publica este artículo: El Patronato de Protección a la Mujer, anacrónico e inadecuado. Y aquí se va nombrando todo lo que yo os estoy contando. Ya se sabía lo que estaba pasando ahí. Pero pues en esa compleja coyuntura que es la transición española, pues algunos aspectos quedaron en un segundo plano, como es el caso del Patronato de Protección a la Mujer. Tenemos que esperar al año 1983 para que salga en prensa un artículo que sí que dé esa puntilla, esa revolución social, que sí que mueve algunas conciencias. El titular dice así: muere una joven de 15 años tras caer de un tercer piso al intentar fugarse del reformatorio. El que nadie quería ir. Si te portas mal, te llevamos a San Fernando de Henares. Era como la amenaza, el mayor castigo. Se suponía donde se ejercía la mayor represión. Es un artículo que firma Javier Valenzuela, como veis, el 20 de septiembre de 1983. Como digo, esto sí que genera cierta agitación social. Ha habido un fallecido, ha habido una chica que ha fallecido, Inmaculada Valderrama. Inmaculada intenta fugarse como tantas otras y lo hace como en las películas, atando sábanas y lanzándolas por la ventana con tan mala suerte que fallece. Y como se genera cierta agitación social, la gente del pueblo de San Fernando es lo que está pasando aquí. Entonces van a hacer un reportaje el propio Javier Valenzuela, el alcalde de San Fernando de Henares, y Enrique Miret, que entonces es el presidente del Consejo Superior de Menores. Solo 3 días después, como veis, esto es 20 de septiembre y esto es 23 de septiembre del 83. Javier Valenzuela titula así el artículo: Una situación digna de las novelas de Dickens. Os leo el fragmento. Amplias salas con decenas de literas, celdas de castigo camufladas con el nombre de salas de reflexión y catarsis, acolchadas con plástico blanco, cerradas con puertas blindadas y con aspilleras como ventanas. Funcionarios procedentes de cárceles de adultos cuya única obsesión era evitar las fugas, eran moneda corriente en unos centros cuya teórica misión es recuperar a menores difíciles. Bueno, esto ya es como digo, la puntilla definitiva para que lo lleven al Congreso de los Diputados, y todo esto hace que derive en esa ley que hemos visto de presupuestos del Estado del 85 y que paulatinamente se vayan transfiriendo en las competencias en materia de mujer desde cada junta a cada provincia. Entonces yo aquí, cuando llegamos a este punto, la pregunta que me hago, o la pregunta que me hacía durante todo, decide generar este sistema panóptico, es este sistema de control total sobre la mitad de la población, sobre la población femenina. ¿Por qué invertir tanto dinero, tanta infraestructura, tanto personal, solamente con el objetivo de imponer un tipo de conducta femenina completamente estandarizada, ¿no? Al final se trataba de que todas las mujeres pensasen de una única manera, ¿no? ¿Por qué se van a internar a miles de mujeres en España durante años? El pico lo tenemos en 1951, donde hay más de 3.000 mujeres internas de forma simultánea. A día de hoy, con los problemas que tenemos con la documentación relativa al patronato, no sabemos la cifra oficial, pero se calcula con una media de 2.000, 2.500 al año, desde 1940. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un patronato de protección al hombre que vele por el correcto cumplimiento del orden moral masculino? ¿Por qué tanta preocupación y tanto esfuerzo en controlar la conducta, la moralidad y el cuerpo femenino? En realidad tiene sentido,
porque la mujer, durante el franquismo y también a lo largo de la historia, no solamente ha sido objeto de represión, sino que también ha sido un vector de esa transmisión. La mujer, como hemos visto al principio, está ubicada en el hogar, en la familia, en los cuidados, en los hijos, en la educación. Ella es la que va a transmitir ese mensaje. Ella es la que tiene que convencer a las siguientes generaciones de que el lugar femenino es un lugar secundario. No hace falta hacer un patronato de protección al hombre o de hacer una institución que convenza al hombre de cuál es su posición en la sociedad, porque ya tiene una posición de privilegio, de control, de dinero, de trabajo. Pero sí que hay que convencer a la población femenina de que tiene que estar en ese segundo plano. Y cuando empieza a pensar y a cuestionarse, oye, ¿y sí? A lo mejor yo no, tú al patronato. Tú al patronato. Y esto no solamente ha pasado durante el franquismo. Estudiamos el patronato de protección a la mujer, un grupo ya bastante amplio de investigadoras, afortunadamente, y yo creo que estamos cubriendo desde hace muchos años pues todas las lagunas que había respecto a esta institución. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos el personal que había, ya sabemos lo que sucedía dentro. Se está cubriendo ahora sobre todo lagunas a nivel provincial, se están estudiando muchas juntas provinciales. Y yo creo que ahora es el momento de ampliar la mirada. De ampliar la mirada a nivel cronológico y a nivel geográfico. Porque hablamos del patronato con inicio y con fin, pero no es eso. Estamos hablando de algo mucho más grande, de sistemas de represión a la población femenina que en realidad han existido siempre. Y si miramos más allá del ámbito español y más allá del ámbito franquista, encontramos otros ejemplos. A la religión que se desarrolló entre el siglo XVIII y el siglo XX. El objetivo, albergar a mujeres caídas, de nuevo, mujeres que divergían, que eran disruptivas, que pensaban de una forma diferente y eran obligadas a trabajar sin remuneración, como veis, haciendo encajes, costura, lavar ropa, por eso se conocen como las lavanderías de la Magdalena. Hay un paralelismo claro entre el patronato y esas lavanderías de la Magdalena. Pero estas instituciones no siempre han estado vinculadas a la religión. Nos vamos a Italia, a los centros manicomiales desde el siglo XIX, donde se internaron a mujeres que se consideraban desviadas, sobre todo a las que se consideraban madres antinaturales, es decir, o bien madres solteras o bien madres que no comulgaban con ese rol materno tradicional, ¿vale? Y por último, Salpêtrière, en Francia, me voy un poquito más atrás, siglo XVIII, siglo XIX, de nuevo, un centro de institucionalización del comportamiento moral femenino, destinado a alojar mujeres que la sociedad consideraba anormales. Todo lo que no forme parte de lo que se entiende como tiene que ser la mujer, se institucionaliza, se reprime, se vigila y se controla. Termino ya con esta imagen, que es la que suelo poner, o la que solía poner para cerrar las charlas. Me gusta empezar y terminar con la misma imagen, como siempre, como os he dicho, a mí siempre me gusta que ellas me acompañen, que ellas vengan conmigo y que siempre que hablo de este tema, pues lo hago en forma de reivindicación de su memoria y de su historia. Y digo que solía cerrar con esta imagen porque, pues últimamente he decidido cerrar con una imagen un poco distinta. Es la imagen de Consuelo García del Cid, la imagen de Loli Gómez Benito, la imagen de Micaela Ortiz, la imagen de Pilar Dasí, la imagen de María G. López. Ellas son solo 5 de las muchas mujeres que han decidido contar su historia y colectivizarse, no solamente para poner en valor su memoria, sino para reivindicar. Y en eso están trabajando, en eso estamos trabajando. Como os he dicho, yo llevo 11 años en esto. Al principio estábamos muy solitas y ahora pues hay un buen grupo de investigadoras, historiadoras, sociólogas, periodistas, que acompañamos a estas mujeres, a estas supervivientes, que es como a ellas les gusta llamarse, en esa tarea de reivindicar su papel como víctimas de la represión franquista. Así que de nuevo quiero dar las gracias ya para cerrar otra vez tanto al archivo como a la Biblioteca Regional por darme la oportunidad de dar voz a la memoria de estas mujeres y también pues muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí y que habéis querido venir esta tarde a conocer un poco más de su historia, que también es nuestra historia. Así que muchas gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.